pero me dio un beso y después, cosa seguida del beso, me pasó su mano por mi pierna, metiendo medio la mano por la falda. O sea, ni siquiera había salido de la barriga de mi mamá y yo ya venía con ese título, hija de pastor. Ay, pero es que eres cristiana y además eres hija de paz, eres hija de pastor, no puedes hacer eso. Hola, bienvenidos a la irreverente hija del pastor. Si crees que ser hija o hijo de pastor es vivir en santidad las 24 horas del día sin problemas y con una borola en la cabeza, pues déjame decir que te estás súper equivocado. Aquí te voy a contar lo que nadie se atreve a decir, lo que pasa dentro de las iglesias, las expectativas imposibles, las locuras que se viven en secreto y las verdades que muchos prefieren callar. ¿Listo? Para conocer la otra cara de la historia, pues agárrate, porque aquí no nos borraremos nada. 20 cuentos. No vinimos a dar sermones, ni a fingir que todo es color de rosa. Vamos a hablar de lo que realmente pasa detrás del título hija de pastor. ¿Es un privilegio? ¿Es una carga? ¿O es un mix de ambas? Bueno, hoy les voy a contar mi historia, sin filtro. Así que pónganse cómodos porque esto empieza ya. Bueno, primero, para los que no me conocen, y espero que muchos no me conozcan, porque quiero que estas historias, porque no voy a ser solamente yo la que va a estar acá, pero espero que todas estas historias que vayan pasando lleguen a muchos rinconcitos de Colombia y de muchos otros países para que en realidad sepan lo que pasa detrás de este título y dentro de. Yo soy Valerie Bermúdez, una paisa criada en el Valle del Cauca. Amo Medellín, adoro Medellín, es una de mis ciudades favoritas, pero también tengo mucho que agradecerle a mi linda Palomita. Sí, nací en cuna cristiana, no en cuna de oro, cuna cristiana. Pero no solo eso, nací ya con el título y con la etiqueta, eres una hija de pastor. O sea, ni siquiera había salido de la barriga de mi mamá y yo ya venía con ese título, hija de pastor. Y esto no es algo que muchos conocen de mí. O sea, hoy las personas que van a escuchar este podcast y que me conocen van a decir, ay, yo no sabía que ella era hija de pastor. Sí, no todo el mundo sabe que soy hija de pastor. Y muchas veces me lo guardaba, no porque me diera pena o vergüenza, no, sino porque automáticamente la gente te pone una lupa enseguida, así, encima, ahí te ponen la lupa. Entonces empieza esa frasecita que me caía como una piedra en la cabeza. Ay, pero es que eres cristiana y además eres hija de paz, eres hija de pastor, no puedes hacer eso. O empezaban con esas rotulaciones de, ay, pero es que, ¿por qué hiciste eso? O empiezan a ver esos aciertos y desaciertos que uno tiene y entonces ya yo empezaba como que, ¿qué? O sea, bueno, primero soy humana ante todo. ¿Y quién dijo que ser hija de pastor era que tenía que ser perfecto? O sea, ¿en qué manual decía eso? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? No. Y yo creo que ese era el problema, uno de los problemas que yo tuve en mi adolescencia y que me cuestionaba mucho y que yo decía, pero ¿por qué no me llaman Valerie? Porque a todo, ay, vamos con la hija del pastor. Ay, ahí viene la hija del pastor. Ay, vamos a hacerlo con la hija del pastor. O sea, por algo me pusieron un nombre y mi nombre es y siempre será Valerie Bermúdez. Entonces yo siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me lo cuestioné mucho y me costaba, y yo creo que por eso era que me costaba decirlo, bueno, hace muy poco dejó como de costarme decir, soy hija de pastor.
hace muy poco. Pero bueno, entremos un poco más en detalle de una de las tantas historias que voy a empezar a contar. Como toda niña, pasé mi proceso de adolescencia. Tuve una etapa rebelde, y a eso sumémosle que no tenía una muy buena relación con mi mamá, no era la mejor. Y la cereza del pastel estaba con la presión de ser hija del pastor. Y ojo, a esto no estoy diciendo que lo odiara, de pronto en su momento sí lo odié, pero hoy doy gracias que por esas vivencias que tuve al ser hija del pastor, puedo ser una mujer de lo que soy ahora. O sea, eso me enseñó. Y simplemente este es un papel que exige muchos sacrificios. Y la verdad creo que hay que nacer con una vocación para eso, porque sí, amo ser vivo, me encanta ayudar a la gente, pero estar todo el tiempo bajo el ojo del público, siendo el ejemplo de todos, ay no, qué horror. Más cuando eres adolescente y que lo único que querías era meterte en tu mundo y que nadie te molestara. Y entonces uno de los temas como que uno vive como adolescente y dentro de una iglesia es el tener novia. Y bueno, ya no tenía novio. Muchas de mis compañeras en el colegio, estudié en un colegio de mujeres, entonces todas mis compañeras ya tenían novio o ya habían iniciado su vida sexual o no tenían un solo novio, sino que tenían varios, que no es que lo vayamos a normalizar porque para nada es que sea normal todas estas situaciones, pero para mí en ese momento era como que, porque ella sí y yo no, porque ellos lo pueden hacer y yo no, o sea, ¿por qué? Pero entonces yo a mis 15 años, yo no tenía novio, era la niña, la típica chica dentro de una burbuja y yo siempre me lo cuestionaba. Entonces llegó mis 16 y medio más o menos, ya a punto de cumplir los 17, donde ya me empezaron a pretender, no solo los chicos dentro de la iglesia, sino chicos fuera de la iglesia. Entonces, ¿y qué era lo que más le llamaba la atención a Valdi? Los chicos fuera de la iglesia, o sea, porque ella quería salir como dentro de esa realidad que le habían impuesto, por decirlo así, y que le había tocado. Entonces, mis ojitos empezaron a ver diferentes chicos y entre esos vamos a hablar de dos personajes. El chico fuera de la iglesia y el chico dentro de la iglesia. Entonces, sí, me empezó a pretender un chico dentro de la iglesia. Y ojo, él no estaba dentro de la misma sede, por decirlo así, donde estaba mi papá, sino que él asistía a otra sede, de hecho a otra ciudad, en Cali. Y él empezó a pretender y todo el mundo, wow, como que este es el indicado. Además que en ese mismo tiempo ya había como una persona que estaba yendo a la iglesia y me estaba como pretendiendo y que habían visto que a mí me había llamado la atención. Era un joven mucho mayor que yo, donde yo decía, me va a enseñar muchas cosas, alto, más o menos apuesto, porque ya lo ve, yo digo, ay no, yo por qué lo vi, porque lo veía guapo, pero bueno, y estaba el chico dentro de la iglesia, ¿no? Entonces en esas que él empezó a pretenderme, todo el mundo empezó a decir, wow, ese es el indicado, vamos a orar por esa relación, es que ese es un joven de verdad, es de bien. Y yo, como buena hija de pastor, siempre he puesto todo sobre como una balanza y yo, bueno, ¿qué pesa más? ¿Qué me va a hacer mejor? ¿Qué me va a sentir, quién me va a hacer sentir mejor? Entonces yo empezaba como a colocar todo en una balanza y yo decía, bueno, este chico, que está dentro de la iglesia, yo creo que este es como el indicado, porque es que este que está fuera de la iglesia apenas está llegando, que me gusta esto, pero el chico dentro de la iglesia cometió un par de errores que a la señorita Valerie no le gustaron. Como que él empezó a frecuentarme y
Y la gente empezó a hacerse muchas especulaciones y empezó a decir, bueno, pues estos se van a hacer novios, se van a casar, entre esas mi mamá. Entonces, porque a mí no me dejaban salir sola ni en la esquina y con este chico sí me dejaron salir sola hasta Cali, llegué a ir sola con él. Entonces, primer error de él, no, el único error y que para mí no estuvo bien, estábamos un día en el balcón de mi casa conversando, el momento en que nos dejaban solos, porque, ay, sí, todo, dejémoslos solos, para que hablen, ay, porque es que como él es tan consagrado y él no sé qué, ahí le tenían la confianza más absurda del mundo. Y yo me recuerdo que tenía una falda que me daba justo en la rodilla, porque ese es otro tema que hay que tocar, la ropa. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo me acuerdo que tenía una falda que me daba las rodillas y estábamos allí y nos dimos un beso. Y era como nuestro primer beso. Y después, no, no era nuestro primer beso. Yo creo que ya nos habíamos dado besos antes. Pero me dio un beso y después, cosa seguida del beso, me pasó su mano por mi pierna, metiendo medio la mano por la falda. No me subió la mano, nada de eso, pero solamente me hizo eso, ¿ok? Entonces eso para mí fue como, no era pues que es un santo, no es pues que no rompe ni la vajilla, no es pues que esto está mal hecho. En cambio el otro que es de afuera nunca se ha intentado sobrepasar conmigo. ¿Cómo así? Eso a mí me hizo ya como que retumbar y dije, no, este no es y no lo quiero. Y lo aparté, fue algo drástico, porque le dije, no quiero hablar más contigo, no quiero nada. Y fui muy clara, le dije, hay otra persona que me está interesando y creo que voy a tener toda mi fijación por esta persona. Y eso fue como ¿cómo se podría decir? El acatombe. Porque familiarmente, pues mis padres ya tenían como un modelo de crianza. No los voy a criticar ahora porque ellos hicieron lo que podían con las herramientas que tenían en ese momento y empezaron a señalarme y a juzgarme muchas personas de por qué yo había hecho a un lado a este chico, que por qué era tan bueno, que por qué no sé qué, que por qué no sé cuántas. Sí, era un buen chico, ejemplar, sí, un buen hijo de Dios, no vamos a decir que no, pero para mí no cumplió los estándares que yo quería. Y bueno, y empecé a fijarme en esta persona que no era de la iglesia. Y él empezó a involucrarse mucho más en las cosas de la iglesia. Y yo en ese momento era líder de jóvenes, también estaba con este mal de niños, yo cantaba y yo era como un apoyo en muchas cosas de la iglesia, y yo estaba metida en muchas cosas de la iglesia. Y empezaron a quitarme mis liderazgos. Entonces lo primero que me acuerdo que me hicieron fue, ay, ya no me acuerdo. No me acuerdo si fue primero lo de los jóvenes o lo del canto. No me acuerdo qué fue lo primero que me hicieron, pero creo que fue cantar. Lo primero que hicieron fue bajarme del altar y no dejarme cantar y estar en el liderazgo con los jóvenes. Que seguía inmersa en todas las actividades, sí, pero eso fue lo primero que empezaron como a quitarlo. Entonces algo que yo sentía que debía de ser algo como un tema familiar, algo muy de mamá y papá, que era la decisión de mi mamá y mi papá, si podía o no podía tener novio, dejó de ser algo familiar a ser algo de iglesia. Entonces empezaron las reuniones de que entonces vas a dejar de servir, vas a dejar de eso, porque no puedes estar con este muchacho, no te puedes sentar en la iglesia con este muchacho y cositas así. Me cuestionaba y yo me cuestionaba, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué no puede ser algo como de la familia y ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, simple, porque es que usted tiene que ser ejemplo. Y yo, ¿y qué estoy haciendo de mal ejemplo? Y fijar a una persona de afuera y que igual está viniendo a la iglesia,
quiere estar en la iglesia, quiere buscar los caminos de Dios. Entonces yo decía, ¿por qué? Y me lo cuestioné mucho y eso fue como un año más o menos de como ese contrapunteo de si estoy, no estoy. Entonces era como un conflicto interno y familiarmente se volvió algo un poco insospecho. Eh, con decirles que el día de mi grado, cuando yo me gradué del colegio, ese día no fue ni especial, porque ese día, porque me hice novia de él. Entonces me quitaron todos los cargos de la iglesia, dejé de ir a la iglesia, pero dentro de mí estaba que yo no quería dejar de ir a la iglesia. Entonces yo vivía en casa, en la casa pastoral, pero llegaba la hora del culto y yo iba saliendo de mi casa, me iba. Ojo, que esto lo podía hacer cuando cumplí 18 años, porque antes de los 18 me tenía que limitar a a las reglas y las órdenes de mi casa. Tan así que recuerdo un día que había una rifa en un centro comercial. Entonces, que era mi novio, habían comprado como que varias rifas y eran una cosa como que grande y que por qué no íbamos, que era en la tarde, ni siquiera en la noche. Entonces yo pedí permiso y me dijeron, no, usted no va por ninguna parte. O sea, no. Y yo, ay, ¿qué hago? Yo quiero ir. Entonces le dije a una de las chicas de la iglesia, amiga mía, mucho mayor que yo, porque esa es otra cosa, siempre me ha gustado relacionarme con gente mayor que yo. Entonces, ya me dijo, pues sí, venga, yo le hago el cuarto. Ay, ya me tiene un problema, porque se dieron cuenta. Y bueno, ni me sacaron del centro comercial. Ese día fue algo maletito porque me castigaron. Y bueno, cuando cumplí la mayoría de edad, entonces yo ya salía, o sea, me voy. Yo sé que no puedo regresar tarde de la noche, pero chao, yo me voy, adiós. Y vuelvo más rato. Pero ya salía. Y cuando yo dije, yo no vuelvo aquí a la iglesia, me quiero ir para otra iglesia, yo empecé a buscar iglesias. No quiero hablar de las organizaciones, porque no todas las organizaciones son iguales, pero pues vamos a hablar de que la organización donde yo asisto, ¿cómo le ponemos? Ay, es que no sé cómo ponerle. Bueno, la organización donde yo asisto, porque hasta el día de hoy siempre guardo comunión con todos ellos, los amo y los adoro. Em, Ellos siempre han sido como esa familia unida que siempre ha estado para mí. Pero yo busqué otras organizaciones. ¿Qué me pasó? A la primera donde llegué. Yo llegué y pues yo era la conocida hija del pastor. O sea, y llego yo a la otra organización. Llego yo a la otra organización y lo que me miran de pies a cabeza y como que, ¿y esta niña qué hace aquí? O sea, esta no es la hija del pastor. ¿Esta niña qué hace aquí? ¿Ustedes creen que se acercaron y me dijeron, hola, bienvenida, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá? Jamás. Eso no pasó. Obvio, yo no iba sola. Yo iba con el que era mi novio. Pero por más de que yo fuera con otra persona, ¿por qué me tenían que mirar así? Bueno, yo dije, no importa, eso seguramente fue porque es que esa iglesia es muy grande. Voy a ir de esa misma organización de esa iglesia, voy a ir a la que queda en tal barrio. Me fui para allá. Me pasó lo mismo que me pasó en la central. Y yo, qué extraño. Y yo no voy a ir por allá. O sea, no fui ni a una ni a dos, fui como a tres, fui a cuatro iglesias de las unitarias y no, dije, bueno, vamos a una trinitaria. Y allí todo el tema fue totalmente diferente. Llegué a X iglesia trinitaria, a la primera, y a la única que fui en Palmira. Llegué y eso fueron bombas y platillos. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te atendemos? ¿Cuál es tu número? ¿Dónde vives? ¿Dónde podemos ir a visitarte? Entonces eso fue
otro ambiente. Ahí me quedé por un año. Mm, Ahí no era que conocida, ay, la hija del pastor, ahí no era eso, ahí era baile. Y entonces fueron una de las cosas por las cuales creo que me sentí muy cómoda y también se me quitó un poco ese estigmatismo por las iglesias trinitarias. Ojo, no tengo doctrina trinitaria, mi doctrina es unitaria y siempre va a ser unitario. Pero siento un gran respeto y una gran admiración por estas personas, porque me atrevería a decir que son mucho mejores cristianos que nosotros mismos los unitarios. Y bueno, esto es solo el comienzo. En los próximos episodios les voy a contar más anécdotas, más verdades y más cosas que muchos hijos de pastores vivimos en silencio. ¿Has vivido algo parecido? ¿Estás viviendo algo más o menos similar? ¿Te has metido con un hijo o una hija de pastor? Escríbeme. Acá lo vamos a dejar. Siempre me puedes escribir y contar tu historia. No te lo guardes. Acá lo podemos contar de manera anónima. Nos vemos en un próximo episodio donde les contaré la primera vez que me emborraché. La primera vez que salí a bailar, aunque no sé bailar muy bien. Y por acá vamos a estar contando muchísimas cosas más. Nos escuchamos pronto. ¡Chao!